Bueno, nos acompaña el padre Gerardino Barracini, vicario para la santidad, vicepostulador de la causa para la canonización de José Gregorio Hernández. Larga la nomenclatura, padre Gerardino, pero muy amable por estar con nosotros y ubicarnos, porque seguro mucha gente va a estar, ¿verdad?, pendiente y estará pues a la expectativa de qué va a ocurrir, cuándo llegará la oportunidad para José Gregorio. Bien, bueno, Carlos, gracias. Muchas gracias por la invitación para dirigirnos también a toda Venezuela por este medio de comunicación. Bien, la causa de nuestro amado Beato va bastante bien, está muy bien encausada. Ahorita en el mes de mayo se constituyó el tribunal para el estudio del presunto milagro en la Arquidiócesis de Miami, y estuvo el tribunal trabajando intensamente por 3 semanas, del 31 de mayo hasta el 17 de junio, que se clausuró el tribunal. Inmediatamente el expediente se llevó a Roma. Ese se suma a otros expedientes a favor de la causa de José Gregorio Hernández. No, estamos hablando que este es el expediente sobre el presunto milagro. Uno más. Que estamos haciendo después de la beatificación. Es decir, para poder llegar al estudio de un presunto milagro, primero que todo hay que hacer un discernimiento de tipo médico, de tipo teológico, porque se involucran estos dos elementos, se involucra el elemento médico-científico y el elemento teológico. ¿Por qué el elemento teológico? Porque tenemos que verificar que realmente hubo una petición, una invocación al Beato José Gregorio Hernández y no a otros, ¿entiendes? Sí. Entonces hay que ver ¿Se también... puede conocer, perdón, padre, el milagro de Miami? Bueno, el milagro en líneas generales, ¿no? Es un milagro, podríamos decir que es espectacular, ¿no? Sí. Primero por las condiciones en las cuales se da, los pronósticos que habían. Se trata de una falla multiorgánica, una falla que compromete todos los órganos blandos, desde el corazón, hígado, riñones y páncreas. El hígado prácticamente destruido, hacía falta... Mujer, hombre, niña, niña. Un hombre ya maduro. Un hombre maduro. Un hombre joven de 53 años. Ya. Y venezolano. Venezolano, hacía falta un trasplante de hígado. En vida, en coma, ya se le estaba haciendo diálisis, páncreas también destruido, es decir, tenía comprometido bastante el estado de salud, y la invocación al Beato comienza en el mismo momento que entra al hospital. Entonces los grupos de oración que invocaron directamente y de manera unívoca al Beato, hace que también teológicamente tengamos la invocación, pero también médicamente llegamos a esa conclusión, porque la postulación en Roma nos dice que evidentemente hay la posibilidad de llegar a un decreto, el decreto de canonización en este caso, y además que el médico tratante ya fue desde que en primer momento dijo que no había explicación científica a una curación tan rápida, de manera completa, y que no es reversible, ¿no? Ese es el primer caso posbeatificación. No, tenemos varios casos. Varios casos que tienen que ver, 2 con niños, uno en Puerto La Cruz y uno también en Caracas, y este también en Miami. Los casos que abundan del Beato José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández no... ¿Por qué tarda tanto, no? Es bueno también explicar por qué tarda tanto entonces la decisión final. Bueno... Digo explicar para que nos ubiquemos, porque hay gente que como le comentaba antes, se desespera. ¿Y qué pasa? ¿Qué no ocurre? Porque no se toma la decisión definitiva, hay suficientes indicios, en fin. Sí, ahora, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que los tiempos vaticanos son tiempos que ameritan también, no es la única causa que hay ahorita en la Congregación para la Causa de los Santos. Hay más de 2000 causas en este momento en curso, y cada parte actora, evidentemente, vamos a decir, como se dice coloquialmente, puja por su propia causa, ¿no?
Evidentemente nosotros hemos estado trabajando muy arduamente. Y, Eso es un equipo además. sí, además que es un equipo y hay que decirlo de manera muy franca y también de manera agradecida, la presencia de nuestro arzobispo, el cardenal Porras, ha sido fundamental en este proceso. Cardenal Porras lo tiene en el corazón la causa del Beato, y desde que llegó a Caracas ha sido ha sido uno de sus caballitos de batalla. Sí. Y realmente yo pienso que también hay que agradecerle al cardenal. Y El bueno, viaje reciente, ¿no? ah, Viajó hace poco tiempo a Roma, sí, precisamente el 20 de junio, cuando se entregó el expediente en la Congregación para la Causa de los Santos, junto al cardenal prefecto, el cardenal Semeraro, el cardenal Porras entregó el expediente del milagro. Les puedo decir que en este momento estamos en un buen momento. Ya se abrieron los expedientes, ya el decreto de apertura de los expedientes está, y ahora estamos esperando la validez jurídica. ¿Qué es la validez jurídica? El decreto de validez jurídica es un decreto que saca la congregación en vista de que el expediente está, digamos, presentado de manera ordenada y según la normativa canónica actual. Es decir, que no falta nada, ¿no? Entonces estamos esperando esto y ya estos tiempos para José Gregorio se están abreviando. Eso hay que decirlo. Eso es importante. Gracias a nuestro cardenal, gracias también al Santo Padre y también gracias al secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolín, que ama de una manera impresionante a Venezuela, porque él fue nuncio apostólico aquí en Venezuela, ¿no? Ahora, es importante también conocer cómo es el proceso dentro de lo que es el derecho canónico, cómo es el proceso para una toma de decisiones y una sentencia ya definitiva. Bueno, evidentemente el expediente, ahora cuando se llega el expediente en Roma, ya se denomina fase romana. La fase romana se enfrenta a tres grandes reuniones. La primera reunión es la comisión médica. La comisión médica son de 7 a 9 médicos que son los principales directores de servicios especializados en hospitales o directores de hospitales en Roma, que tienen nómina papal. Y antes de la comisión médica tiene que haber un trabajo de validez jurídica, tiene que haber una revisión, 2 revisiones de la cronología de cómo se dio la enfermedad, cómo se dio el diagnóstico y cuál fue, digamos, el camino que llevó del diagnóstico al pronóstico a la curación. Vamos a retomar eso al retorno, es que tenemos que hacer una pausa. Conversamos con el padre Gerardino Barrachini, vicario para la santidad y vicepostulador de la causa de canonización de José Gregorio Ordóñez. Bien, continuamos con el padre Gerardino Barrachini. Hablábamos del proceso, ¿no? Ya en Roma, como tal, la fase romana que explicaba el grupo de médicos o junta médica que evalúa, en fin, y luego, bueno, todo el proceso jurídico, que ahí nos quedamos antes del corte. Sí, entonces, bueno, antes de ir a la comisión médica hay 2 peritos médicos de la especialidad de la cual se trata o verse el milagro, el presunto milagro, que dan una opinión o un voto para ir a la comisión médica. Estos 2 médicos normalmente después integran también la comisión médica. Estos médicos después, cuando tienen el dossier ya en que va a imprenta y se imprimen la cantidad de dossier que hagan falta para todos los que van a integrar comisión médica, comisión teológica y plenaria de cardenales, hacen el estudio, se nombra un relator y este relator expone la parte médica y allí cada uno de los médicos da un voto y una opinión. Pueden disentir entre ellos también. Pueden disentir es que el voto puede ser positivo, negativo o de duda. Ahora, cuando en el caso del milagro de la beatificación, todos los votos fueron unánimes. Todos fueron unánimes. Todos dijeron no hay explicación científica a esto. Se puede dar el caso de que alguien no esté a favor, se puede dar el caso de que alguien presente dudas, y entonces cuando hay dudas y hay pareceres negativos, la causa se detiene por un momento para aclarar las dudas que pide
la Es decir, no comisión. se descarta, sino simplemente No, no se descarta. se detiene, como dice. Ojo, puede haber también que todos los votos puedan ser negativos. Sí, bueno. Entonces ahí ya lamentablemente el milagro no puede seguir adelante, ¿no? Ujú. Un elemento, vamos a decirlo, fundamental y es que la comisión médica arroje un resultado positivo. Una vez que la comisión médica arroja el resultado positivo, podemos ir a la siguiente reunión, que es la comisión teológica, que es la que se encarga de estudiar cómo fue la invocación, cómo fue, y que también no haya ningún tipo de elementos de duda con respecto a la invocación. Y finalmente tenemos la plenaria de cardenales y obispos que de una u otra manera ratifican la primera y la segunda reunión y después el prefecto va a donde el Santo Padre pide audiencia y allí el Santo Padre decide el día en el cual en un consistorio público Sí. el Santo Padre anuncia las canonizaciones, porque como por la normativa canónica al Santo Padre le corresponden las canonizaciones en la ciudad de Roma, ¿no? En Vaticano. ¿Cómo son, padre? Esa parte es interesante, ¿no? Es curiosidad, por lo pronto. ¿Cómo es la invocación? ¿Es la invocación de la persona enferma? ¿Es la invocación de los familiares? ¿La invocación de un sacerdote que le da apoyo moral, emocional? ¿Cómo es esa fase? Es interesante. La O invocación... sea, las pruebas de la invocación. Sí, la invocación tiene que ser unívoca, es decir, directamente, única y exclusivamente al siervo de Dios o al beato. En el caso en el caso nuestro, se dio varias invocaciones. La invocación individual de personas que pidieron directamente al beato y la invocación coral. La invocación coral es la comunitaria, ¿no? En este caso, grupos de amigos y de familiares que se unieron en grupos de WhatsApp para pedir la intercesión del beato, ¿no? En este caso, le toca al tribunal cuando hace el estudio del milagro no solamente recoger la parte instrumental médica, sino también recoger la parte de los testigos de la invocación. Es decir, yo aseguro que yo en el momento tal que supe de la enfermedad, invoqué al beato José Gregorio Hernández, porque aquí también hay una cuestión de, vamos a llamarlo así, de jerarquías, ¿no? No es lo mismo invocar al beato José Gregorio Hernández que invocar a San Antonio. Claro. Ahora, si invocamos a San Antonio, ¿de quién es el milagro? De Sí. San Antonio, porque es el que tiene mayor jerarquía, ¿no? No, no, claro. Entonces, en este caso también tenemos que estar claro que la invocación haya sido única y exclusivamente al beato, en este caso José Gregorio Hernández. Y en la fase esa del consistorio de cardenales, esa reunión de cardenales, ¿puede haber alguna observación del cardenal? ¿O ya de hecho al pasar por la parte médica y la parte teológica, de hecho se va a tomar una decisión favorable? No, evidentemente la Comisión de Cardenales y Obispos tiene una función también pastoral, ¿no? O sea, ¿cuál es la utilidad pastoral que pueda tener para esta iglesia local, para la iglesia universal, el que esta causa llegue a buen término, ¿no? En el caso de nuestro beato, tanto el Santo Padre como todas las autoridades vaticanas están ya al tanto del gran significado, el valor que tiene esta canonización para Venezuela. Más de 70 años esperando este evento. Nosotros estamos viendo cosas que otros hubiesen querido ver y yo me remito de manera muy clara a las palabras que el señor Cardenal Porras dijo el año pasado, cuando estábamos en la beatificación, que él dijo, no vamos a esperar otros 70 años para canonizar a José Gregorio. Y yo creo que el cardenal está cumpliendo su palabra y también lo está cumpliendo el beato, que está como que apurado. Sí. ¿Verdad? Ahora, evidentemente que Francisco, el Papa, conoce de la causa de José Gregorio Hernández, Sí, sí. ¿no? La conoce, igual que otros papas anteriormente, ¿no? También. Porque han sido 70 años. Pero hay una proximidad, ¿verdad? Hay una cercanía, como decía, padre. Sí, sí, es que la fama de santidad y la fama de milagros y de signos se ha extendido de una manera tal. Bueno, cuando dijiste que en Candelaria, en el santuario, tenemos de los llamados exvotos, de los milagritos que llevan a José Gregorio, de los últimos 30 años hemos contabilizado más de 5 millones.
Además de la cantidad de placas de agradecimiento en el exterior, cómo se ha extendido la fama de santidad. Eso es interesante, pero la ha extendido ¿quién? La comunidad venezolana que se ha marchado, por ejemplo. No, es una... Mira, para eso que es importante veas, también saber si hay otros que a no veces venezolanos siguen y confían en José Gregorio Hernández. ha ayudado, Ha ayudado. pero no es que vamos a llamar la inmigración venezolana ha acentuado, o sea, ha ayudado, pero ya esto viene desde hace más de 50 años. Cuando uno habla con personas, por ejemplo, en República Dominicana, en Miami, en otras partes del mundo, y le pregunta, ¿pero de dónde? Y me dice, no, desde que yo era pequeño, mi papá, mi mamá, mi abuela. Cuando decirte que el promotor de justicia, el padre Rafael León, que vino de Carolina del Norte a trabajar en el tribunal de Miami, él es un sacerdote de origen colombiano, de Cali. Ajá. Y él me dijo a mí, un sacerdote más de 50 años, excelente, me dijo, padre, me dijo, yo me recuerdo cuando yo era pequeño y en el altar de mi mamá y de mi abuela estaba el beato José Gregorio Hernández. Entonces, es una cosa que ya ha escapado de las manos del venezolano. Es una cuestión que es el mismo José Gregorio Hernández que ha trabajado por más de 50 años en esta extensión de su fama de santidad, ¿no? Bueno, muy bien. Muchos detalles bien interesantes y muy importantes en este caso, ¿no? Y con esperanzas, además de que se llegue a buen término, como usted mismo decía. Muchas gracias por haber estado con nosotros, padre. Quería aprovechar para invitarlos este sábado, claro, 16, fiesta de la Virgen del Carmen. Vamos a retomar nuevamente la ruta. ¿En qué parroquia? En la parroquia La Candelaria. Salimos a las 8 de la mañana con el arzobispo, con el cardenal arzobispo de Caracas, y vamos a hacer nuevamente, retomamos la ruta del beato José Gregorio Hernández. Vamos a recorrer las 9 estaciones o los 9 lugares en los cuales el beato normalmente hacía vida, su vida cotidiana. Vamos desde la esquina de Amadores, donde fue el accidente, vamos a ir a La Pastora, Casa Museo, vamos a recorrer varios lugares y después terminamos nuevamente en La Candelaria. Sí. Ya ha habido, he visto algunas promociones en ese sentido ya en días anteriores. Bueno, muy amable por haber estado con nosotros. Pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.